Hola, espero que estén muy bien. Voy a proceder a comentar algunos puntos sobre el último Café de Epicuro, en el cual hablamos del amor y lo hicimos desde la ética aristotélica. Tomamos el texto de la ética como base y en particular el capítulo 5, en el que se aborda el asunto de la justicia. Esto lo propuse así porque últimamente cuando se habla del amor se está hablando generalmente de los tipos de apegos, tipos de vínculos, tipos de relaciones, tipos de personas, que si es tóxico, que no sé qué, una cosa, la otra, que son elementos que pueden aportar algún valor, claro que sí, pero que siguen dejando al vínculo como algo muy personal, muy indiferente a lo que sucede por fuera, y en esta medida es cuando Aristóteles se nos vuelve relevante al plantearnos digamos desde una extrapolación que se hace de la ética. Él en la ética no aborda el asunto del amor puntualmente, como lo vamos a ver acá, pero sí algunas herramientas para entender lo que al final trataremos de definir como un amor justo. Un amor justo en la medida que es algo que se proyecta para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y de la ciudadanía en general. Bien, entonces ese era el tema, ¿no? El amor desde la ética aristotélica. Para poder avanzar hacia lo que se conversó en el Café de Epicuro, es importante también entender qué se entiende por esto, ¿cierto? Por esta ética, un poco como hablamos la semana pasada con respecto a Kant. También los actos que se llaman ejecutados desde la buena razón, ¿cierto? O las buenas acciones son aquellas que tienen un valor por sí mismas, ¿ya? Son acciones que para quien las ejecuta deberían tener una gratificación por poder realizarlas. Esto tiene muchas ramas y muchas cosas que tener en cuenta. Voy a tomar las más importantes a mi modo de ver y son las siguientes. Aristóteles reconoce la necesidad de unas condiciones de base material para poder llegar a ser personas virtuosas, ¿cierto? Personas que utilizan las virtudes además para hacer el bien, desde la buena razón, desde el buen obrar. Para esto se necesita una mayoría de edad que se entendería no solo como una edad específica, sino como unas condiciones físicas y unas condiciones cognitivas, además de sociales, con las cuales las cosas que hacemos bien pueden replegarse sobre los demás. Cuando no somos sujetos que participan de la polis, de la ciudad, pues entonces difícilmente podremos tener garantía de que nuestras acciones son buenas, porque la medida de que nuestras acciones son buenas son los efectos que tienen en la comunidad, en la sociedad, en el otro. Lo otro es, yo no puedo hacer muchas cosas buenas si no tengo suficiente digamos, recursos, si no tengo suficientes recursos de orden material, si no tengo dinero, si no tengo cosas para hacer el bien, porque parte de los bienes, hay dos tipos de bienes para Aristóteles, hay unos que son los bienes externos y los bienes internos. Los bienes externos son todo lo que está por fuera y causa bienestar, la posibilidad de comer, de divertirse, de aprender, bueno, todo eso que está por fuera y que nos genera bienestar, y que algunas de esas cosas están muy relacionadas con los bienes internos, ¿cierto? Que son como básicamente esas virtudes, la sabiduría, la templanza, la inteligencia, todo eso que nos faculta para relacionarnos con el mundo y que nos faculta para actuar de cierto modo en el mundo. Entonces, si no hemos madurado, si no tenemos ciertas condiciones de base, va a ser muy difícil, primero, que podamos impartir y actuar desde esas virtudes, y segundo, que tengan un alcance que nos permita reconocer si son de verdad o no virtudes, si son o no buenas acciones. Más adelante voy a hablar un poco de estos tres elementos que reconoce Aristóteles dentro del alma, ¿cierto? Que son las emociones, las facultades y los hábitos. Las emociones entendidas como aquello que como aquello que sentimos, ¿no? La envidia, la rabia, la alegría, la tristeza, el enojo, la excitación, bueno, todo eso que está como ahí embrollado entre los conceptos de emociones y emocionalidad y afectividad. Luego están las facultades, que esas facultades son algunas, digamos, de orden biológico, otras de orden social y otras de orden material, externo, que nos facultan para sentir o para tener estas habilidades, ¿cierto? Que no son solamente emociones y afectos, sino también unas habilidades como las que ya mencionamos, ¿no? Estas virtudes. Entonces tenemos unos elementos internos, externos,
materiales e inmateriales que nos facultan para desarrollar estas habilidades y procesar estas emociones. Y finalmente están los hábitos, que es la manera en la que decidimos direccionar, y es donde empiezan a convertirse estas emociones y facultades, que no por sí mismas son buenas o malas, sino cuando llegan a los hábitos, es decir, a las acciones, a los actos, que son las que nos permiten entrenar o ejercitar nuestro espíritu en virtudes o en vicios. ¿Ya? Repito, las emociones y las facultades no son buenas o malas por sí mismas, sino que van a ser los hábitos, convirtiéndolas en virtudes o en vicios, lo que hace que terminen siendo buenas o malas. Y ahí entonces pasamos ya al asunto de definir el amor. Bueno, no, antes de eso hay otro punto muy importante, y es la manera en la que Aristóteles diferencia al ser humano de los otros animales en cuanto a su labor. Y esto me devuelvo porque es crucial para el resto de la conversación, y es: la principal tarea del ser humano es ser mejor cada día en todo lo que hace. Ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor trabajador, ser mejor pensador, ser mejor amante. O sea, es mejorarse y pulirse. Y todo eso lo hace a través de la razón y de las acciones, principalmente, de las buenas acciones. Que por eso no pueden quedarse en la razón, sino que tienen que ir a la práctica. Porque en la razón no tenemos evidencia de si nuestras acciones son buenas o no. Tiene que ser a partir de las consecuencias, de los efectos que tiene en el otro. Bien, ahora sí. Tratamos de definir el amor de muchas maneras. En realidad no encontramos una definición del amor que estuviese por fuera de las que solemos dar. Ejemplo, el amor es cuidado, el amor es respeto, el amor es protección, el amor es un impulso, un deseo hacia una persona. El amor son a nivel hormonal y a nivel del sistema nervioso un montón de alteraciones que nos producen placer, que nos producen como ese embeleco, ¿no? Como estas sensaciones de casi que estar flotando. Y por otra parte, la otra cara del amor es la de someterse o someter, renunciar, perderse, desdibujarse en el otro. También el amor como algo que pasa una factura a veces alta, ¿sí? Como que es un riesgo constante el tema del amor y el tema del enamorarse. Y por supuesto aquí tratamos de sacarlo del amor de pareja, y lo hablamos también desde el amor de la familia, hacia los amigos, hacia el trabajo, hacia las cosas incluso, y cosas materiales o cosas como ideas, ¿no? De todas maneras, cada quien tuvo la posibilidad de hacer esta definición, y empezamos quizá aterrizando algunas ideas, como las más sencillas. Por ejemplo, siempre que hay amor actuamos con respeto. Entonces ahí tendríamos que decir que quienes no respetan el amor, entonces no tienen amor, y que su concepción de amor no es válida. Y también ahí entendemos, por ejemplo, que hay muchas cosas que respetamos aunque no tengamos amor por ellas. Por ejemplo, las leyes, las normas, algunas figuras de autoridad, algunos protocolos. ¿Ya? Entonces respetamos esas reglas, respetamos esas normas, aunque no sintamos amor por ellas ni por las personas que las dictan. Quizá tengamos un amor ahí por nosotros a la hora de mantenernos bien y evitarnos conflictos, pero definitivamente no está dentro de las concepciones del amor. Sin embargo, queda la pregunta de, podemos decir que no siempre donde hay respeto hay amor, pero podemos decir que donde hay amor puede haberlo realmente si no hay respeto. Y un poco así con esas otras categorías, con el tema del cuidado. Siempre cuidamos por amor, pero podemos decir que amamos y no cuidamos. Y entonces sí, un poco empezamos a ver cómo esas concepciones del amor que no tienen el cuidado, que no tienen la protección, que no tienen el bienestar del otro, pues quizá, y también desde una perspectiva ética, y también una ética aristotélica que tiene que ver con pues, el bien, también el bien común, pues no serían amor, ¿ya? Pero esas definiciones realmente nos cuestan mucho, con lo cual llegamos al consenso de que no es posible tanto definir el amor, y que por eso hay que trascender la definición, hay que trascender el concepto. ¿Y qué significa eso? Pues significa básicamente que más allá de estar definiendo y diciendo qué es el amor y qué no es el amor, miremos
qué efectos tiene la forma en que amamos las cosas, las personas y los diferentes tipos de personas, familias, parejas, amigos, ¿ya? ¿Qué implicaciones tiene eso? Y relacionándolo nuevamente un poco con el asunto de Kant, pero que en este caso sigue siendo muy muy aristotélico, frente al escalamiento de esas cosas que no pueden ser individuales. Si yo tengo un bien individual, si tengo algo que considero bueno, pero solo funciona desde la individualidad, entonces no es tan bueno. Si eso que es bueno para mí no es bueno para el que tengo al lado, ni el que tengo un poquito más allá, ni para la comunidad, ni para la ciudadanía, entonces no puede considerarse una virtud, aunque tenga unos efectos buenos sobre mí. Y ya vamos a ver en un momento qué pasa con este asunto de el amor propio, que no se nombra así directamente, pero vamos a ver que puede también extrapolarse de otro de los conceptos que nos deja Aristóteles, o en general toda esta filosofía pues clásica. ¿Qué hicimos entonces para trascender esa definición? Empezamos a cuestionarnos si las formas en que vivimos el amor son realmente buenas para todos. Y aquí, más que comentar lo que dijo cada persona, creo que lo pertinente es dejar la pregunta a todos ustedes de la forma en que aman. Cuando dicen yo amo a mis amigos, yo amo a mi mamá, yo amo a mi pareja, yo amo a mi perro, yo amo mi trabajo, yo amo esto, imaginémonos que si todo el mundo obrara de esa manera, sería un mundo mejor o un mundo peor, o no cambiaría mucho. Aquí lo que habría que buscar es que esa forma en la que yo actúo, si todo el mundo actuara de esa manera, pues fuera mejor. Que si imaginemos que amar fuera una ley y que esa ley estuviera fundada en mis principios para vivir el amor, ¿qué clase de sociedad seríamos? Hay una cosa aquí muy interesante que no sabía en el conversatorio, o se quedó muy por encima. Las preguntas que nos invita a responder Aristóteles para definir si algo en definitiva es bueno o no, es a qué conviene, o sea, qué beneficio genera, cómo lo genera y cuándo lo genera. Responder a esas preguntas a la hora de tomar decisiones y siquiera definiciones con respecto al amor que tenemos y que vivimos puede ayudarnos bastante. Y hay otra cosa muy interesante, y eso se hizo en el conversatorio. Quizá no sea para nosotros tan fácil definir qué es lo que nos hace bien, decir qué es eso que nos conviene, ni cómo, ni cuándo, ni a quién. Pero si podemos por lo menos decir qué es lo que no conviene y nos alejamos de eso, pues el efecto va a ser que tenemos entonces esta idea del punto medio, ¿ya? Y tenemos en este extremo el ideal del amor y en este otro extremo tenemos el defecto del amor, digamos un amor defectuoso, un amor que consideramos malo. Entonces, bueno, estamos acá, ¿no? Tratando de estar en este punto medio, que es lo que se consideraría en sí la virtud, porque cualquiera de los extremos produce efectos negativos. Entonces, digamos que la idea, aunque es acercarnos a este ideal, ya, pues es bastante difícil y bastante confusa. Tenemos que tratar de hacerlo, pero como decía, supongamos que no tenemos claro, y eso nos pasa mucho. De hecho, en el café una de las compañeras mencionó como que no sabía qué amor quería, es decir, no sabía cómo marchar directamente hacia allá, pero sabía qué amor no quería. Entonces, partiendo de este amor que no quiere y alejándose de él, pues el efecto es que se acerca al punto medio y que se acerca a este otro extremo, que es, digamos, el ideal. Vemos cómo funciona eso. Entonces ahí hay otras preguntas. Esto, ¿cómo ya no conviene, sino cómo afecta de manera negativa? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Qué tanto? Y alejarnos de esas preguntas de lo negativo, pues nos va, insisto, a alejar a eso que es positivo. Ahora, hay un asunto acá muy interesante con el beneficio y con la ganancia. Y es que también menciona Aristóteles que la buena obra, la obra justa, es aquella que renuncia a la ganancia, porque sabe que es buena por sí misma. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿le corresponde al amor la ganancia? Y aquí nos devolvemos un poco a este asunto del respeto, del cuidado, otros términos como el amparo, y es, ¿le corresponde a lo que es el amor de verdad generar esas ganancias que están en otras cosas, que pueden estar, por ejemplo, en... Entonces, como hacer como una taxonomía de la experiencia vincular. Entonces, en el acto de ser padre, por ejemplo, yo puedo tener responsabilidades, puedo tener paternidad, puedo tener amor. Y un amor entonces que es un amor simultáneamente hacia, digamos, mis hijos, mi esposa y el resto de mi familia. Y soy el mismo sujeto, pero entonces tengo una relación de padre, una relación de esposo, una relación de hijo, una relación de hermano.
le corresponde a ese aspecto que es el amor propiciar esa ganancia. Además, pues es que según Aristóteles el ideal sería desprendernos de esa búsqueda de ganancia, porque si todos obramos bien y promovemos las buenas acciones, entonces no habría por qué preocuparnos en realidad por esa ganancia. Bien, continuando con el asunto de trascender la definición, entonces hablábamos de ver al amor como un fenómeno, ¿cierto? Como un fenómeno, y desde el término fenómeno de Husserl específicamente, es decir, desde una perspectiva fenomenológica, como qué es todo lo que pasa, esto que acabo de mencionar. Cuando yo digo amo algo, ¿qué es todo lo que hay ahí? ¿Qué es todo lo que está atravesando eso que amo? Y eso nos pone frente a otra dificultad, porque entonces es decir, las cosas que vivo, cómo las vivo, condicionan lo que yo siento que es amor y lo que pienso que es amor, o lo que pienso que es amor y lo que siento que es amor afecta y atraviesa las cosas que vivo. Y aquí es donde aparece lo que mencionaba hace un momento, emociones, facultades y hábitos. Se hizo la pregunta sobre dónde ubicaríamos al amor. Y rápidamente llegamos, esto fue una respuesta que un compañero Germán respondió y creo que todos estuvimos bastante de acuerdo con ello, y fue que el amor se encuentra en las tres partes, por la construcción que se ha hecho. Que claro, que a nivel hormonal hay un montón de cosas que suceden, que ya después desde el mundo de las ideas y desde la palabra se han convertido en amor, pero que son evidentemente sensaciones y que son comunes y que en ellas se abarcan entonces ese embeleco que mencionábamos hace un rato, también la necesidad de estar, de compartir, que luego se puede convertir o no en celos. Bueno, tuvimos una conversación también de hecho sobre los tipos de relaciones románticas, no románticas, amor, monogámico, poligamia, poliamor, bueno, esas cosas que creo, bueno, ahorita me tendré un poco en ellas, pero no quisiera desviarles allí porque siento que en la conversación también fue como un poco un desvío que nos genera algunas utilidades, pero siento que no es necesario. Total, entonces sí, el amor está en esas emociones y afectos, pero también el amor, como algo que ya nombramos, empieza a cambiar la realidad y a principiar dinámicas en la realidad que nombramos. Cuando yo digo amo a mi hijo, amo a mi esposa, amo a mi familia, o amo mi trabajo, o amo esta idea, o amo estas experiencias, entonces yo empiezo a ubicarme. Ya el amor se convierte en una facultad que me permite entender esas experiencias sensitivas, emocionales, de una manera específica. Ya estoy facultado, el amor me faculta para pararme de una manera. Así como, por ejemplo, para hacerlo más claro, si yo ya la alegría la dejo de poner como las emociones o sensaciones, o la rabia, lo mismo, eso me faculta para actuar de unos modos específicos. Pero también tenemos al amor como un hábito, es decir, ya no solo es una cosa que me atraviesa las sensaciones y las emociones, no es solo algo que me permite y que me lleva a actuar, por ejemplo, el tema de cuidar, respetar, proteger, el amor como que faculta, nombrado para eso. Quizá si no habláramos del amor en esas relaciones, por ejemplo, de paternidad de pareja, no habría tampoco todo ese cuidado y esa intención de respeto. Pero luego están los hábitos, que son básicamente las acciones y cómo nos entrenamos, cómo fortalecemos y cómo entrenamos esas facultades y cómo hacemos que esas emociones, sensaciones tengan resultados más o menos específicos. Es decir, qué hábitos tengo yo frente a mi tristeza, qué hábitos tengo yo frente a mi ira, qué hábitos tengo yo frente a mi forma de amar. Y esto es muy interesante porque lo que terminamos concluyendo es que el amor entonces no es algo que se geste, que se cree solamente de las emociones, que es un primer plano, sino que es algo que podemos poner. Y allí, esta conclusión, aunque parezca simple, se vuelve fundamental, porque el llamado que se nos hace entonces a la pregunta inicial de qué es el amor, entonces es: no tratemos de definir el amor en cada uno de los lugares, el amor de pareja, el amor de amigos, el amor al trabajo, bla, 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 sino que quizá funcione mejor tener una concepción particular del amor. En mi caso, por ejemplo, acompañar y cuidar es lo que más veo como amor. Muy por fuera hay otro montón de expresiones que considero que son válidas, pero a mí la que me nace dar, la forma en que me nace amar es acompañar y proteger. Entonces yo, en donde sea que esté y decida poner amor, voy a acompañar a proteger. En los proyectos que tengo a nivel laboral, acompaño y protejo. A mis amigos, procuro acompañar y proteger. A mi pareja, a mi familia, procuro acompañar y proteger.
y las acciones que voy ejecutando diariamente en razón de eso, pues me van diciendo, ¿estoy cumpliendo con eso de cuidar o proteger o no? Y también a veces saber cuándo me es imposible y reconocerlo y mirar entonces qué voy a hacer, porque esa concepción del amor se está viendo confrontada y peleo por ella o la transformo. Pero entonces partir de una definición de base que puede ser propia, y aquí va a ser, eso me parece bueno y bello porque muy indiferente a la definición que tengamos, el asunto es cómo ponemos esa idea de amor que tenemos en todo lo que vivimos. Y aquí viene también la idea del amor propio, que fue una idea muy rebatida, con la que hubo muchas resistencias durante el conversatorio, quizá porque cuando nombran amor propio, pues ya pensamos en esta postura esnovista y narcisista. Sin embargo, en el conversatorio logró aclararse que cuando se habla de amor propio es básicamente cómo me trato yo y en esa medida cómo a tratar a los demás. Y entonces aquí se aplica el principio de conócete a ti mismo, ¿cierto? Y conocerás a todos los hombres. Y en este caso es, pues, ámate a ti mismo, entre corchetes, de la forma en que consideres que es bueno amar, cierra corchetes, y en esa medida amarás a los demás. ¿Sí? Y muy bien, como decíamos al principio, yo no puedo decir que amo a otras cosas, ideas, procesos, experiencias, a mi pareja, a mis amigos, etcétera, si no tengo claro la forma en que me trato a mí, si no tengo una definición de amor desde la cual pararme. Y por eso son muy importantes también las conversaciones sobre estos conceptos abstractos, que no son medibles, que no son cuantificables. Y ahí es donde está pues la dificultad con el asunto de abordarlo desde la biología, desde la genética, ¿no? Que hay muchos factores que al final, por ejemplo, desde mi postura la mayoría lo sabrán, termino diciendo que incluso esos factores que se consideran como sociales o culturales, digamos desde la reproducción, que hablamos que la reproducción no es solamente para tener crías, y que no está solamente en función del capitalismo, sino que la reproducción es pretérita al capitalismo y que no solamente se reproducen especímenes de las especies, sino que en el caso del ser humano se reproducen discursos, ideas, formas de vida, y que eso, aunque parezca cultural, aunque sea cultural y aunque sea un poco abstracto e intangible, termina repercutiendo sobre básicamente la supervivencia. Entonces termina siendo material. Y sobre esa base material, para conectarlo con la idea anterior, pues entonces sabemos que, vuelvo y repito, si no está claro, o si al menos no estamos en la búsqueda, porque es muy difícil tenerlo claro, de qué es el amor en mí, de qué es el amor para mí, pues yo no voy a poder mirar si ese amor es bueno o no en las formas en que lo vivo. Y ahí es donde nace como toda esta relativización y subjetivación, que cómo se propone o cómo planteamos que se vuelva un poco más claro y más objetivo este tema del amor. Pues con todo lo que eso implica, claro que puede generar mucho como resquemor hablar de un amor de manera objetiva, pero acá pues estamos tratando de jugar a pensar un poco de la ética aristotélica. Más allá de eso, pues cada quien tendrá sus concepciones y la invitación es a que miremos en qué nos puede servir. A mí personalmente me ha servido muchísimo pensarnos entonces en la idea de un amor justo. ¡Jue madre! ¿Cómo sería un amor justo? Si no hemos podido definir el amor, si no hemos podido definir la justicia, ¿cómo carajo pretendemos hablar de un amor justo? Pues parece muy difícil, pero en realidad, bien visto, no lo es tanto. ¿Ya? En la medida que, vuelvo y repito, estamos hablando desde un asunto aristotélico. Entonces, lo justo es aquello que está como en el punto medio. Lo justo es la expresión de las virtudes enfocadas en las buenas obras, porque también Aristóteles reconoce que las virtudes como cualidades no siempre van a repercutir en buenas acciones, porque no están todas las condiciones dadas o porque no se tiene la voluntad de hacerlo. Yo puedo ser muy sabio, muy inteligente, muy templado, puedo tener una gran oratoria, puedo tener una gran capacidad de socializar, de hacer amigos, pero puede que utilice eso para hacer daño. Entonces ahí no habría justicia. Cuando agravio, que es la palabra que utilizan, lo que se traduce a otros de manera en la que ellos no están recibiendo, digamos, un castigo por una acción, o hay un castigo que no es proporcional a la acción,
¿cierto? En la medida en que, por ejemplo, yo recibo beneficios que tampoco son tan necesarios para mí y que si esos beneficios estuvieran mejor distribuidos, garantizarían el bienestar de los demás. Total, hay muchísimos ejemplos que se dan a lo largo de la ética y particularmente en el libro quinto de la ética de Aristóteles, donde podemos entender entonces que no es tan difícil hablar de justicia. Yo me permití dar, y ya esto es para ir cerrando, una definición de justicia que me da como consecuencia una definición de amor justo. Y con eso ya quisiera cerrar. Justicia puede ser aquello que propicia la expresión de las virtudes bajo la manifestación de la buena voluntad, de manera benéfica y a conciencia, entendiendo a su vez voluntad como aquello que permite obrar eligiendo, y si no es eligiendo, sabiendo al menos que el acto conlleva un beneficio mayor, que es mayor en cuanto va más allá de uno mismo. Acá hay otro concepto que hay que agregar y es el de la voluntad. Aristóteles separa lo que es la voluntad de lo forzoso, pero es una separación bastante difícil, porque al final hay muchas acciones que hacemos, digamos, de manera forzada, porque nos obligan, porque recibimos una orden, pero también hay condiciones del contexto que no nos enteramos, que es donde aparece el otro concepto que es la ignorancia, que también tiene unas ramas, que ignoramos esas condiciones que nos obligan, o nadie nos está obligando, por ejemplo, a hacer un acuerdo, a firmar un contrato, pero tenemos hambre, tenemos que trabajar, tenemos que llevar el alimento a la casa, pagar la renta. Entonces ahí hay una cuestión forzosa, aunque seamos conscientes de ello, pero esa conciencia y ese saber las implicaciones positivas y negativas de hacerlo o no es lo que termina siendo la manifestación de la voluntad. Porque además dentro de la ignorancia también hay unas ramas. Hay una rama que es el ignorar, definitivamente no saber cuáles son las condiciones o cuáles son las consecuencias de un acto, que digamos ese sería el menos reprochable, la menos reprochable de las ignorancias y la menos reprochable de las obras erradas. Por eso Aristóteles lo nombra directamente como error. Está el otro que es ignorar en ese sentido de omitir, yo aún sabiendo, el cual es mucho más reprochable, ¿cierto? Porque aún sabiendo los efectos negativos de algo lo hago, o sabiendo los efectos positivos de algo dejo de hacerlo. Y está la ignorancia como en términos brutos de el no saber, ¿cierto? Una persona, pues lo que se nombra como una persona ignorante, la cual pues tampoco debe ser muy juzgada, incluso menos que quien ignora las consecuencias de algo, porque esta persona ignorante o presuntamente ignorante pues se supondrá que ni siquiera tiene la capacidad de razonar, que sí tendría el primero. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de amor justo que surge del café de Epicuro y que quisiera también compartir? Es un amor justo, entonces va a ser una forma de vincularme que propicie la expresión de las virtudes de todos los otros bajo la idea del buen obrar, de la buena voluntad. Es decir, que las virtudes del otro, a quien digo amar, se expresen en buenas obras. Si la forma en que yo me vinculo con mi pareja, con mis hermanos, con el resto de mi familia, con mi mamá, con mis amigos, con la gente en el trabajo, permiten que las virtudes de estas personas se expresen en buenas obras, entonces estaríamos hablando de un amor justo. Y hay que agregar a esa de amor justo que en muchas ocasiones habría que entender que esas buenas obras no van a venir hacia mí, sino que van a ir hacia otros. Entonces, cuando ese buen obrar, cuando esa expresión benéfica de la virtud del otro por mi acción se expresa en los demás, entonces estoy viendo que se convierte en un bien común, y en esa medida es bueno, y en esa medida es justo. Y ya, eso fue un poco, siempre lo voy a decir, el último café de Epicuro. Hubo una gran asistencia, con lo cual sí que se aplica más esta dificultad para expresar todas las ideas, pero maravilloso que esto suceda. Sabemos que o les cuento para quienes no saben, vamos a empezar un ciclo de pensamiento no occidental, en el que ya van a haber otras voces participantes, sobre todo porque hasta aquí fue como que he navegado en aguas conocidas. Para mí el pensamiento no occidental es un mundo absolutamente nuevo, al punto en que llegué con una propuesta de autores y resultó que quienes saben un poco de ello me hicieron ver que sigo en el pensamiento occidental. Desde una cosa tan simple como la idolatría por el autor que tenemos acá.
Y eso me pareció maravilloso y me parece muy, muy estimulante verme ante un panorama nuevo, ante el barco de mi ignorancia y montarme en él acompañado de las personas que se han vuelto cómplices de este café de Epicuro. Entonces espero que esto les sirva para algo, que se piensen también sus formas de amor justo y de vivir justamente. Hasta luego.